Muy buenas a todos y sean bienvenidos a una nueva clase de Historia de Chile. Soy el profesor Diego Núñez y hoy seguiremos con el periodo de nuestra historia conocido como la República Liberal. Esta vez veremos el gobierno de Domingo Santa María y las leyes laicas aplicadas en su mandato, el cual generó cierto nivel de conflicto entre la Iglesia Católica y el Estado chileno. En este periodo, el conflicto interno con los pueblos indígenas en el sur se mantiene latente, como a su vez la Guerra del Pacífico se sigue desarrollando. También comienza a crecer la ganancia del Estado con el salitre ganado y la fortuna de John Thomas North. ¿Qué pasará en este gobierno? Sin nada más que decir, comencemos la clase. Domingo Santa María abre su gobierno con el Tratado de Límites de 1881, en donde se acuerda en conjunto al gobierno argentino el zanjar la demarcación de territorio del Canal Beagle. No obstante, 2 años después terminaría por existir más conflictos con Argentina por las islas Picton, Nueva y Lennox, como también de otros islotes. La guerra, como vimos en el video pasado, terminó en la gestión de Santa María con el triunfo chileno en las campañas de Lima y la Sierra. Fue muy aplaudida de manera general por la población, dando una cierta estabilidad en el plano internacional, habiendo ganado el desierto de Atacama y el Salitre, pero habiendo cedido la disputa por la Patagonia con Argentina. No obstante, la política exterior no fue la única preocupación de Santa María, porque en el sur permanecía latente aún el conflicto con los pueblos indígenas levantados que se encontraban en el sur del Biobío, en la zona de la Araucanía. El llamado Huinca por los araucanos o mapuches veía cómo invaden sus tierras y comenzaban los problemas. Ya para finales del gobierno de Pinto en el año 1880 se van retirando de la Araucanía tras haber logrado muchos acuerdos y ganado los enfrentamientos con las Rehué sublevadas. Pero en ese mismo año se empieza a recrudecer el conflicto, comienzan variados levantamientos y resurgen los llamados malones, que comienzan a dificultar la vida de los habitantes de la región. Apenas terminó el conflicto en Lima en 1881, comienza el despliegue del ejército de Chile a pacificar nuevamente la zona. El coronel Gregorio Urrutia se mantiene en conflicto con los más radicalizados e intenta parlamentar con aquellos que estaban dispuestos a llegar a los acuerdos para poner fin a todo. Se levantan en contra del ejército varias ciudades en contra de la presencia militar: Temuco, Curacautín, Carahue y Nueva Imperial, pero todas fueron sofocadas y desmanteladas por el ejército, llegando en 1883 el entendimiento por ambas partes, pasando el pueblo mapuche araucano a ser parte del Estado chileno con sus deberes y derechos. Si bien la finalización de los conflictos bélicos diplomáticos con Perú, Bolivia y en la Araucanía son gran parte lo más reconocido de su gestión, existe una temática y situación aún más propia y relevante: el conflicto con el episcopado que presentaba y que termina por generar un conflicto entre el Estado chileno y la Iglesia Católica. Todo parte a raíz del fallecimiento del obispo de Santiago, Rafael Valentín Valdivieso, en 1878. Se propuso, por parte del gobierno, a Francisco de Paula Taforó como su reemplazo como obispo, pero no poseía el apoyo del clero. La razón de que este era adoptado e ilegítimo, lo que en la época era una forma de deshonra y conflicto dentro de la iglesia, como también era muy conocido por sus ideas liberales y su amistad con muchos radicales. Este tema quedó pausado debido a los conflictos bélicos en Chile, pero aún así hacía ruido y en la gestión de Domingo Santa María, este en persona pidió que Taforó fuese designado como el nuevo obispo. El obispo interino Joaquín Larraín Gandarillas se negó a la solicitud del presidente, el cual tomó una vieja querella y un viejo conflicto que existe entre el Estado bajo los gobiernos liberales y la Iglesia Católica por el patronato eclesiástico. La pregunta es:
¿Qué es exactamente un patronato eclesiástico? Bueno, este es un privilegio que se le otorga a particulares y en este caso al Estado para presentar clérigos para iglesias o beneficios vacantes dentro de la institución. El problema entra en que la interpretación de la iglesia es que este privilegio solo puede presentar un candidato, mientras que el Estado desea poner a gente en el cargo sin pasar por una previa elección desde la misma organización clerical. Con la independencia, el presidente pasó a ocupar este privilegio que tenía antes el rey en la colonia, y así la costumbre prevaleció durante el siglo XIX. No obstante, se produjeron roces con los gobiernos de turno, como por ejemplo el de Manuel Montt, con la cuestión del sacristán, y la discusión frente a la educación con Federico Errázuriz Zañartu. El asunto se complicó más con la prohibición de salir del país al obispo Orrego, de la diócesis de La Serena. Las relaciones quedan totalmente tensas y la Santa Sede envió un delegado para parlamentar y buscó una solución, pero no se logra nada. Y peor aún, el presidente Santamaría queda muy inquieto con la situación, lo que agravó aún más la relación del Estado e Iglesia en Chile. Santamaría, tras no lograr el acuerdo, llevó a cabo las leyes laicas, que eran parte del plan y programa del Partido Liberal para completar la transición y afianzar leyes que buscan ir retirando lentamente la influencia de la Iglesia Católica en la vida nacional. Entre las leyes más destacadas encontramos la Ley de Cementerios Públicos y la de Registro Civil, en donde la Iglesia controlaba el conteo y nacimiento de los chilenos, por lo que fue un duro golpe a la influencia católica que se mantenía con ese poder desde la colonia en Chile. Con estas leyes, el Estado asumió el rol desempeñado por la Iglesia en la existencia jurídica de las personas, como el control de las actas de nacimiento, los matrimonios y las defunciones, que desde el Estado ya no dependerá de si es creyente o no del catolicismo. Estas leyes suscitaron una fuerte oposición de los sectores católicos más intolerantes, fomentada por los conservadores ultramontanos. La Iglesia en un principio condenó los cementerios laicos y a la vez consideró concubinato al matrimonio civil, de manera que las instancias estatales derivadas de este cuerpo legal por décadas recibieron la indiferencia de la mayoría de la población chilena, esto porque la religión, cultura e influencia de la Iglesia es un constructo de siglos en la población y no es tan fácil de erradicar. Por tanto, los cambios liberales tendrán a verse a más décadas en adelante, y no son cambios inmediatos. Mientras la guerra religiosa continuaba acaparando la atención de los fieles, Santamaría fortalecía los puentes sobre el Cachapoal, el Lircay y el Maule, extendiendo la vía férrea al sur, llegando a Victoria y a Traillén, para facilitar los embarques de los agricultores y el movimiento de pasajeros, integrando esas regiones al corazón de Chile. En el ámbito jurídico-social, el gobierno de Santamaría creó cortes de apelaciones y juzgados de letras. Veló por la regeneración de los reos y mejoramiento de las cárceles. Propició la Ley de Garantías Individuales de 1884 y que ampliaba los derechos de las personas frente al sistema judicial, y la Ley de Régimen Interior de 1885, que restringía las atribuciones de intendentes y gobernadores. Sin embargo, el presidente Santamaría nunca atacó una vieja práctica de la política que es bien conocida por liberales y conservadores, que le valió las críticas por parte de su propio sector y de su futuro predecesor, José Manuel Balmaceda. Esta mala práctica era la intervención electoral, que se veía en el fraude en la formación de las listas de votantes y la intervención directa y violenta en las mismas, cuando el procedimiento anterior no daba los resultados apetecidos. En 1885 correspondió, por ejemplo, efectuar elecciones de diputados y senadores. Partidarios del gobierno portaban persuasivos métodos en forma de cortos bastones que al finalizar los comicios sacaron a relucir con entusiasmo, quedando contusos y heridos.
En las presidenciales efectuadas al año siguiente, el ánimo fue más templado y el comportamiento más caballeroso, más amables, aunque la competencia interna en el Partido Liberal era ruda, pero la termina ganando José Manuel Balmaceda y termina siendo nombrado y elegido como presidente en 1886. Bien, eso ha sido todo por hoy con lo que respecta al gobierno de Domingo Santamaría y las leyes laicas. Les dejaré 2 preguntas que corresponden a este video y espero puedan compartir las respuestas en los comentarios o con sus compañeros. La primera pregunta es: ¿qué opinas de las leyes laicas tomadas en el gobierno de Santamaría? ¿Cuál crees tú que es la ley más relevante? Y segundo, ¿qué importancia tiene el conflicto entre la Iglesia y el Estado? ¿Qué se disputa entre estas 2 organizaciones en Chile? Bien, espero que les haya sido de utilidad la clase y nos vemos la siguiente, la cual se titulará José Manuel Balmaceda y la modernización de Chile, 1886 a 1891. Eso ha sido todo por hoy, espero que les sirva mucho y les vaya muy bien. Soy el profesor Diego Núñez y pueden salir a recreo.